Bien, hermanos, seguimos con este tema de la mayordomía en verdad. Queremos leer en la palabra, creer lo que está en la palabra y llegar a una convicción profunda de ese concepto de ser mayordomo de Dios. Nada es mío, todo es del Señor, todo lo que tengo es del Señor, empezando mi propia vida. No puedo hacer lo que quiera con ella, no puedo hacer lo que quiera en este mundo. Tengo que dar cuentas al Señor de mi fidelidad. Hace unos años había una canción, yo creo que todavía sale, yo no sé si saldrá en estos diciembres, popular, folclórica, no me acuerdo si era un vallenato, pero el cantante reclamaba en su canto a Dios y le decía que tal vez Dios había recibido malas clases de matemáticas, porque ¿por qué había repartido tan mal la plata? ¿No? En el fondo de eso era el reclamo de por qué unos tienen tanto y él no tiene nada. El vallenato, el que cantaba. Y así hay mucha gente que piensa, ¿no? Ve el mundo y dice, no, pero yo veo aquí como una injusticia, porque hay unos que tienen, otros que no, otros que son ricos, que les sobra la plata, otros que aguantan hambre, etcétera, etcétera. Y a veces Satanás puede tentarnos a pensar que Dios es injusto. Y de hecho lo hacen algunas personas. Porque la objeción es la siguiente: si el Señor es soberano, ¿por qué a uno los bendice tanto mientras que a otros no? ¿Por qué esa situación? Pero lo que queremos saber a la luz de la Biblia es que nosotros somos mayordomos de Dios y tenemos que ser fieles en lo poco o en lo mucho. Dice la Escritura. Y uno no puede estar descontento como mayordomo de Dios y no puede estar murmurando, porque Él sabe lo que nos conviene. Él conoce los corazones y sabe toda esta situación nuestra, en nuestra propia vida. Nuestro Señor enseñó una parábola que está en Mateo capítulo 20, versículo 1. Vamos a mirarla. Mateo capítulo 20, versículo 1. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una enseñanza que se da basados en un asunto de la vida real para dar una lección espiritual. El Señor usó muchas parábolas, narraciones tomadas de la vida natural para enseñarnos una lección práctica. Y aquí hay una parábola en Mateo 21, del 1 al 16. Vamos a leerla. Todos atentos con su Biblia, ¿no? Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Viña es un siembro de uva. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, un denario pues era lo que se ganaba un jornalero en aquel tiempo. Habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, la hora tercera creo que era como las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, las 12 y las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11,
o sea, como a las 5 de la tarde. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Empiece a pagarles desde los últimos que llegaron. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, 5 de la tarde, que habían trabajado poco, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, o sea, los que llegaron a las 6 de la mañana. Pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, o sea, estos últimos, han trabajado en una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, o sea, no te ofendo. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y más poco escogidos. Claro, aquí el Señor está hablando del asunto de la salvación, cómo el Señor llama a unos temprano, a otros tarde a la salvación. A unos temprano y trabajan mucho en la vida y duran muchos años. A otros a última hora, como al ladrón en la cruz, lo salvó ahí ya al final, pero se salvó. Pero también esta es una parábola práctica que también nos enseña algo que era común en los tiempos de Jesús y que es común hoy en día. El Señor, que conoce los corazones de todos nosotros, y en este caso vio que los que estaban reclamando tenían una actitud envidiosa, de manera que hay aquí unas lecciones que podemos aprender. En cuanto a esta parábola, pues el dueño es Dios, los trabajadores somos nosotros. Lo primero que uno encuentra aquí es que Dios es justo y nos da lo justo precisamente, y lo que Él ve que necesitamos. Y como Él es el que llama, en este caso el que contrataban, es soberano, es decir, el dinero es de su dueño, Él tiene libertad para hacer cualquier trato con sus trabajadores y pagarle lo que considere conveniente. Él no está obligado a ser imparcial con nadie. Alguien puede decir, pero es injusto. ¿Cómo es que a uno que trabajó 1 hora le pagó lo mismo que al otro que trabajó 8 horas? Sí, pero es que Él es el dueño, Él es el de la plata. Y Él convino un pago. Él es soberano en sus decisiones. Y la verdad es que eso sigue hoy. Los empleadores son en un sentido soberanos, ¿no? Ellos pueden bajar o subir los salarios hasta donde la ley les permita, pero tienen como esa facultad. Otro punto aquí importante es que el empleado debe evitar caer en la envidia, sobre todo en este caso, ¿no? Los que trabajaron mucho dijeron, bueno, pero... Y el dueño le dijo, ustedes tienen envidia porque yo soy bueno, pero ¿acaso yo no puedo hacer lo que quiera con lo mío? Y es una cosa que continúa. Nosotros a veces podemos ser envidiosos, sobre todo cuando miramos los sueldos que ganan otros. Yo no sé si a usted le ha pasado o le pasó en épocas pasadas. Uno a veces ve los medios y ve los futbolistas, los políticos, ciertos profesionales, y se da cuenta que ganan 100 veces más que uno.
Y uno hasta dice, hubiera sido mejor futbolista, hubiera sido mejor cantante. Bueno, los que ganan menos deben estar contentos con su parte sin caer en la envidia. Es lo que está diciendo aquí la parábola. Porque la envidia es una trampa. Porque cuando sentimos envidia estamos cuestionando la bondad o generosidad de Dios. Porque en un sentido le estamos diciendo a Dios, mire, yo no estoy conforme con como usted me ha tratado a mí. ¿Cómo aquel que no viene a la iglesia así le da? Mire, cada día compra una casa y cada día cambia de carro y todo ese asunto. Y a mí. Entonces cuestionamos a Dios. Satanás busca que nosotros nos quejemos contra Dios y que dudemos de cómo es Dios. Y en el momento en que empezamos a quejarnos de nuestra suerte, de lo que nos ha tocado en esta vida, vamos a empezar a llenarnos de envidia por la suerte que otros tienen y entramos en una especie de pelea espiritual con el Señor. ¿Y qué es la envidia? La envidia no es otra cosa que estar descontentos porque queremos tener lo que los otros tienen. Ahora, Dios no está en contra de que tengamos. Dios no está en contra de que aspiremos en la vida y mejoremos. No. Siempre y cuando lo que nos mueve no sea el descontento y la envidia, sino que estemos simplemente agradecidos con el Señor, haciendo lo que tenemos que hacer, trabajando y sirviendo a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso en Proverbios 6, en Proverbios 6, versículo 6, hay una cosa allí impactante, hermanos, sobre esto de que nosotros tenemos que ser productivos. Dice allí: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Nosotros hemos visto a veces en el campo, yo he visto las hileras de las hormigas, ¿no? Trabajando algunas llevan a cuestas un pedazo de hoja a la madriguera donde tienen que almacenar el alimento. Y entonces, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá la necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pues un hombre que está en la milicia poca plata tiene. Pero todo esto es para indicarnos la laboriosidad. Pero en medio de todo esto, Dios es soberano en dar a cada uno lo que en su sabiduría Él considera conveniente. Y esto es lo que a algunos no les gusta. Esto es lo que algunos no aceptan. Vuelvo a repetirlo. Dios es soberano en dar a cada uno lo que Él en su sabiduría considera conveniente. Por esa razón es que la palabra de Dios nos dice algo en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Dice Hebreos 13:5 lo siguiente. Es para usted y para mí, es para la congregación. Lo que está escrito aquí es para que pongamos atención. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué está diciendo ahí? Que yo tengo que vivir un estilo de vida sin codicia, sin amor al dinero, pensando solo en cuántas cosas puedo tener,
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa de Dios. Él no nos dejará ni nos desamparará. Y por eso Él dice aquí que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Ahora, ya vimos una definición hace como 15 días de qué es el contentamiento. Voy a repetirla, que es una definición que me parece muy acertada. Esta definición dice, el contentamiento consiste en sacar el mejor partido posible de las circunstancias en que vivimos, mientras trabajamos con diligencia y constancia por unas condiciones de vida mejores. Y vimos que no es resignación, sino que es aprovechar lo que yo tenga, lo que Dios me ha dado, a ver cómo lo puedo mejorar y puedo vivir mejor. Eso es el contentamiento. ¿Cómo tener ese contentamiento? Primero, estando satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Porque eso es el contentamiento, estar uno satisfecho, tranquilo. Muy diferente es estar uno ansioso, avaro, desconfiado, murmurando, no, es que yo creo que Dios a mí esto y lo otro. Si estamos contentos, estamos demostrando que nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios con nosotros, sea que tengamos mucho o sea que tengamos poco. Pero estamos tranquilos y contentos con el Señor. Y en la vida pueden venir tiempos de vacas flacas. Pero si estamos confiando en nuestro Señor, le vamos a dar gracias al Señor en las buenas y en las malas. Y por eso es muy importante que nosotros le creamos a Dios. Y es muy importante que nosotros sepamos cómo es Dios. El problema es ese, hermanos, que a veces nosotros decimos, sí, esta es la palabra de Dios, pero no le creemos a Dios. O no creemos lo que la Biblia dice de cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? El primer asunto es que Dios es bondadoso. Salmo 136:1. Hay muchos versículos, desde luego, pero en el Salmo 136:1 basta un solo salmo que es un gran tesoro. Salmo 136:1 dice, alabad a Jehová, es decir, adore al Señor con toda su vida, porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Dios es bondadoso, nuestro Señor es bueno. Y Él nos ayuda precisamente a estar tranquilos cuando hay problemas, cuando la adversidad golpea nuestra vida. Y en esos momentos es que nosotros tenemos que orar al Señor y confiar, aunque estemos rodeados de pruebas, dificultades. Vamos a estar más tranquilos cuando sabemos que Dios es bueno y que Él permite pruebas en nuestra vida. Hace bien recordar lo que siempre hemos leído aquí en Romanos 8:28. Y cada vez que lo leemos recibimos una bendición. Romanos 8:28. En Romanos 8:28, ¿qué dice? Dice, y sabemos, o sea que el apóstol Pablo estaba convencido, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los cristianos, los que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sea buena, sea mala. Dice, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque nosotros hemos sido llamados por el Señor. Un día andábamos por ahí sin rumbo y sin propósito, y alguien nos habló del Evangelio, o por alguna manera encontramos contacto con la palabra de Dios gracias a la obra del Espíritu Santo y sentimos ese llamamiento. Porque a los que antes conoció, dice aquí, y sabemos que está hablando desde antes de la fundación del mundo, Dios nos conoció. Dios lo conocía a ustedes desde antes de la fundación del mundo. Y permitió todo este asunto, y que usted tuviera unos padres, y que usted naciera en este mundo, y que usted naciera en tal fecha, y en tal país, y en tal parte. Y toda su vida es conforme a un propósito de Dios. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Pero el primer versículo dice a nosotros, a los que hemos sido llamados, según el propósito de Dios, todo ayuda a bien. Pero si uno se pone a murmurar y se pone bravo con Dios, está demostrando que no es agradecido con el Señor. Y hay muchos pasajes que nos enseñan lo contrario. Nuestro propio Señor dijo que Él cuida de los pájaros. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros? Entonces, Dios es bueno. Tenemos que entender eso. Otro aspecto, Dios todo lo sabe. Es lo que los teólogos llaman la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe. Él es la sabiduría perfecta. Y como Él es la sabiduría perfecta, nos ayuda en nuestros asuntos. Ayuda a disipar nuestros temores, a calmarnos cuando parece que las circunstancias están en nuestra contra. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que aclarar de una vez por todas que Dios no comete errores. Él todo lo sabe. Por eso Él no comete errores. Su entendimiento es infinito. Él sabe mejor lo que es para nuestro bien y lo que ayuda a nuestra salvación. Si nos quejamos es porque no estamos aceptando la voluntad de Dios y no estamos aceptando la manera como Él nos trata. No estamos aceptando su sabiduría. Y la verdad es que uno no consigue nada, ¿no? Cuando uno se levanta deprimido y de mal genio y empieza a pensar todo lo malo, no va a solucionar absolutamente nada. Hay es que darle gracias a Dios, aclarando todo esto que la palabra nos dice, ¿no? Él es bueno, Él todo lo sabe. Por eso le da a usted lo conveniente. ¿Podremos confiar en un Dios así, que lo sabe todo? Y una tercera cosa es que nosotros tenemos que entender de una vez por todas que Dios es soberano, ¿no? Él tiene el derecho de hacer las cosas como a Él le agradan en nuestros asuntos. Y si uno entiende que el Señor es el que está como soberano, entonces uno va a ser menos rebelde y se va a someter. Y hay un asunto, hermano, todo esto también entonces nos ha venido enseñando que Dios no da a todos por igual. Qué cosa tan dura, ¿no? Dios no da a todos por igual. A uno le da menos y a otro les da más. Primera de Samuel 2:7-8. Primera de Samuel 2:7-8. Primera de Samuel 2:7-8. Aquí está el cántico de Ana, la madre de Samuel. Una oración, un cántico.
Y dice, en el 7 dice lo siguiente, dice: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Y en la Biblia hay miles de ejemplos de esto, ¿no? Ya hombres de Dios como el Señor los levantó y los bendijo y los ayudó, porque Él es soberano. Entonces, Él no da a todos por igual. Ahora, cuando uno dice estas cosas, cuando uno dice que Dios le da a unos más y a otros menos, y que si a mí me da menos, bueno, gloria a Dios, de pronto más adelante me da más, bueno, gloria a Dios. Pero cuando uno dice estas cosas, la gente reacciona, los que no son cristianos. Un socialista, por ejemplo, que no cree en Dios, puede ver esto como algo injusto. Pero ¿cómo así? Por eso yo no creo en Dios. ¿Cómo así que a este le dio y a este otro sí le dio y yo qué? Dios es injusto, pueden decir. Y es por eso que los hombres buscan regímenes políticos que los uniformen a todos. Y entonces aparecen políticos con ínfulas de Mesías, diciendo: yo los voy a salvar a todos, ¿no? Y yo sí voy a repartir la plata para todos. Eso es lo que ve uno a cada rato, ¿no? Y por eso hay revoluciones, ¿no? Y nombran a este y después lo tumban y nombran a otro y no sirvió, y entonces todo el mundo anda buscando a ver quién, un Mesías que le arregle su situación y reparta a todos por igual. Pero todo eso son pamplinas, como dicen, ¿no? Ningún régimen humano ha logrado eso. Entonces nosotros no podemos discutir con el Altísimo sobre por qué Él no distribuye sus favores y dones de igual manera. Parece que Dios no es socialista. Perdónenme, yo no quiero meterme en política, pero es decir, el Señor da las cosas según su infinita sabiduría y su infinita bondad. Y nosotros tenemos que confiar en que Él sabe hacer las cosas. Y como Él las sabe hacer, debemos de someternos. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Profeta Isaías. ¿Qué hizo? Isaías 26:3, ¿qué nos dice? Isaías 26:3, mire lo que dice. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es una promesa que tenemos ahí. Si yo amo al Señor, soy fiel y confío en Él, hago lo que tengo que hacer, Él me va a bendecir porque he confiado en el Señor y Él nunca nos deja defraudados. Muchas personas no tienen algunas de las cosas que usted disfruta. Por eso uno no tiene que sentir envidia, ¿no? Alguna vez escuché una anécdota de un hombre que vivía quejándose porque no tenía mejores zapatos, hasta que vio uno que no tenía pies. Y dijo: no, yo le doy gracias a Dios porque por lo menos tengo pies. Dios me ha dado pies. Así que es una equivocación pleitear con Dios. Isaías 45:9. Isaías 45:9. Este es otro pasaje muy interesante, ¿no? Isaías 45:9. Dice allí lo siguiente:
con letras de admiración. Dice: ay del que pleitea con su hacedor. Es cuando uno empieza a decirle a Dios: yo no estoy de acuerdo. ¿Usted por qué no me ha dado a mí también si yo he sido tan buena persona? Ahí uno está pleiteando con su creador. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice el Padre, y sigue hablando de esa locura de uno pleitear con Dios. Hermano, como conclusión, usted no podrá ser un buen mayordomo de Dios si no entiende estas cosas. Si vivimos amargados y descontentos, eso es un indicativo de que no estamos confiando en la buena voluntad de Dios. Y a veces el diablo nos tienta, ¿no? Y algunos sucumben y dicen: no, pero ¿para qué vuelvo a la iglesia? Y para que es un poco de mentiras allá, de ladrones y bueno, etcétera. El diablo le mete cosas a la gente, ¿no? La falta de contentamiento nos vuelve infelices y terminamos volviéndonos amarrados, es decir, tacaños y avaros. Esa falta de contentamiento hace que no estemos satisfechos con nada. Queremos más, pero al tener más, no nos damos cuenta que también tenemos más problemas. Por ejemplo, Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10. ¿Qué dice Eclesiastés 5:10? Dice: el que ama el dinero, el que ama, ¿no? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Siempre querrá más y más y más y nunca va a estar satisfecho. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Y la Biblia dice, esto es una realidad: cuando usted está pobre, hermano, nadie se le acerca. Nadie se le acerca, hermano. Te salen corriendo porque de pronto les va a pedir plata prestada. Pero cuando usted empieza a tener mucha plata, todo el mundo se le acerca, hermano, y se le aumentan los gastos. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura, ¿no? Hay más problemas. Es la triste realidad. Entonces, tenemos que estar contentos. Si tenemos necesidades, la Biblia, ¿qué nos manda a hacer? Cuando uno está con muchas necesidades, nos manda primero orar. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Este es un pasaje de gran bendición. Siempre usted tenga esto presente. En muchos problemas que tuve y a lo mejor que tendré, siempre trataré de leer este pasaje y acordarme de este pasaje. Y dice lo siguiente, dice: por nada estéis afanosos. Es decir, angustiados, atribulados, inconformes, etc. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, para tranquilizarme y seguir haciendo lo que tengo que hacer y seguir mirando cómo salimos de la situación. Orar.
Tenemos que confiar en Dios, ahí en Filipenses 4:19, ahí mismo. Otra promesa, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor dice aquí que suplirá todo lo que nos falta, pero tenemos que creer en Él y creerle a Él. Confiar en Dios y estar contentos, porque ahí mismo en 4:12 es que dice, ahí en Filipenses 4:12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, Primera de Tesalonicenses 4:11. Trabajar. Primera de Tesalonicenses 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11, ¿qué dice? Dice, habla a la iglesia el apóstol en este caso, ¿no? Y dice, leamos desde el 10, dice: también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Está hablando del amor fraternal y de todo lo que debe practicar la iglesia. Y dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una promesa. Si uno hace las cosas bien y trabaja con laboriosidad, feliz con el Señor, en comunión con Él, contento con Él, será bendecido, no nos faltará nada. Dice la Escritura. Entonces, hermano, mire, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo va su relación con Dios? Su mayordomía. ¿Cómo es usted como mayordomo de Dios? Uno tiene que, como mayordomo de Dios, decir: esto es lo que Dios me ha dado por ahora. Tengo la responsabilidad de administrarlo bien. Entonces reconoce usted que el Señor, como soberano y como que todo lo sabe y siendo bueno, Él está guiando todas sus cosas. Si usted está prosperando, es gracias a Él. Si está escaso, también es gracias a Él. Si hoy tiene mucho, es gracias a Él. Si mañana no tiene, también es gracias a Él. Pero en todo adoramos a nuestro Señor porque Él es bueno. Él es bueno. Y como dijo, finalmente como dijo Job en 1:21. Job. ¿Qué dijo Job? A veces se nos pierde Job. Job 1:21. Bueno, entonces, ¿qué dijo Job? Una cosa extraordinaria. Él dijo en 1:21 lo siguiente, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y eso que él atravesó por una cosa terrible. Y él adoró a Dios. Tenemos que hacer lo mismo, hermanos, para ser buenos mayordomos de Dios.
Porque un mayordomo no puede estar lleno de envidia y criticando, juzgando, murmurando, ¿no? Pensando en lo que otros tienen y él no. ¿No? Trabaje, sirva, ore, ame a Dios y entregue su vida plenamente al Señor. Vamos a orar.